Vamos ahora a hablar de la sección número 11, diseño del estudio. Nos hemos brincado la sección número 10, costos finales del proyecto, ya que hemos indicado que el tema ha sido tratado, creo yo, ampliamente en la primera parte de la evaluación ex ante. Para construir la sección 10, costos finales, habremos de recurrir a los elementos de los que hablamos en aquella sección, actualizando los costos hacia el final del proyecto. Hablemos entonces del diseño del estudio y vamos a entender por este término un procedimiento metodológico que nos dé certidumbre respecto del nivel de relación posible entre el desarrollo de nuestro proyecto y los resultados obtenidos. Supongamos que en una población de X número de individuos hemos detectado que 20 tienen una cierta característica o situación problemática. Si les hacemos seguimiento en el tiempo, digamos 3, 6 meses, un año, probablemente encontremos que al término de ese lapso de tiempo, los mismos 20 sujetos seguirían teniendo esa característica, seguirían teniendo el problema o tal vez estando enfermos. Pero tal vez pudiera ser que en vez de 20 encontrábamos 25 o en vez de 25 encontrábamos 15. Todas estas tres posibilidades son debidas al azar, de tal manera que cuando uno implementa aquí en este lapso de tiempo un proyecto de intervención con el ánimo de solucionar la afectación de este número de sujetos, pues es probable que encontremos estas cifras, porque no necesariamente el proyecto tuvo la virtud de haber mantenido, disminuido o aumentado el número de sujetos que nosotros queríamos disminuir. ¿Cómo asegurarnos de que el proyecto realmente tuvo un efecto y no fue la casualidad o el azar la que influyó en estos posibles cambios? Volvamos al ejemplo. Tenemos una población donde detectamos 20 sujetos que tienen una característica problemática. A esta población le implementamos un proyecto de intervención buscando la disminución de este número de sujetos que tenían ese problema. Al final encontramos que en esa población ya no eran solamente 20, sino 25 los que tenían el problema. Tal vez el proyecto de intervención, en vez de disminuirlos, los aumentó. Pero ¿cómo estar seguro de ello? ¿Cómo saber si esta observación final no se debe solamente al azar? ¿Es el proyecto la causa del resultado? Se requiere entonces planificar un diseño de investigación evaluativa llamado antes y después y que a su vez lleva un grupo control. Al hacerlo, estaremos implicando una contrastación de resultados mediante una prueba estadística. Aquí tendríamos, según este gráfico, el grupo control y veríamos un cierto resultado en la observación final. Así entonces, estos resultados en cada uno de los grupos, grupo de estudio y grupo control, deben ser contrastados, es decir, comparados mediante una herramienta estadística que nos diga si efectivamente este resultado es debido al proyecto o no es debido al proyecto. Dicho en otras palabras, si estas diferencias, que aquí obviamente son distintas, en realidad son estadísticamente diferentes y significativas. Como en la vida real es difícil que tengamos un grupo al cual lo sometemos a un proyecto más un grupo control, pues tenemos que acudir a otro modelo, a otro diseño. Normalmente en la realidad no podemos tener un grupo control. Por lo tanto, lo que debemos hacer es el comparativo entre nuestros resultados previos al proyecto y nuestros resultados posteriores al proyecto.
Así entonces hay que aplicar ahí una herramienta estadística, igual que lo hicimos en el caso anterior. Aquí tendríamos entonces nuestra población de estudio, el proyecto de intervención y el resultado final. Si en el proyecto estuviéramos analizando un elemento que se constituye en una variable y que se expresa como cuantitativa continua, es decir, que acepta unidades y fracciones de unidad, entonces utilizaríamos una herramienta estadística llamada TDStudent para muestras relacionadas. Si la variable se expresara como una variable cuantitativa discreta o cualitativa, entonces estaríamos utilizando, entre otras, una prueba de McNemar para muestras relacionadas. Veamos algunos ejemplos en los dos casos. Supongamos que tenemos un problema de estancia prolongada en el servicio de urgencias. La variable se llama tiempo de estancia. Se va a expresar como una variable cuantitativa continua, puesto que admite en su medida horas y minutos. Se analiza el tiempo de estancia en 7 pacientes contabilizando en horas y minutos su estancia y se desarrolla el proyecto de intervención. Al terminar dicho proyecto, nuevamente se mide el tiempo en otros 7 pacientes. Aquí tenemos las medidas antes del proyecto, 7 pacientes, sus horas y sus minutos y un promedio final del grupo, 9.7 horas. Al terminar el proyecto tenemos lo mismo, 7 pacientes, un promedio de horas, y entonces de lo que se trata es de hacer un comparativo estadístico entre estos dos promedios. Como son variables cuantitativas continuas, entonces se utiliza una TDStudent para muestras relacionadas. Al meterlo en el programa estadístico vemos que el valor que arroja es de 2.82 con 6 grados de libertad y un valor de P de 0.030. Esto significa que si hiciéramos el mismo estudio 100 veces, bajo las mismas circunstancias, en 97 de esas 100 veces se mantendría esta diferencia. En otras palabras, esta diferencia es estadísticamente significativa y es atribuida al proyecto y no debida al azar. Otra variable que se expresa, pero ahora como cuantitativa discreta o cualitativa, es el número de casos o pacientes con neumonía, que también pudiera ser aplicado al número de pacientes que tienen estancia prolongada. De una muestra basal, es decir, inicial de 12 pacientes, 10 tienen el problema, neumonía. Después del desarrollo del proyecto, en una nueva muestra de 12, solo 2 tienen el padecimiento. Aquí tenemos los datos de los 12 pacientes, con el número 1 aquellos que tienen neumonía, con el 0 aquellos que no la tienen, y los resultados finales después del proyecto. Aquí lo que hay que hacer es sacar proporciones o porcentajes de pacientes afectados, y aquí en vez de comparar promedios vamos a comparar proporciones o porcentajes. Luego entonces la herramienta estadística cambia. Ahora tenemos una prueba de McNemar para muestras relacionadas, donde el valor de esta prueba es de 0.021. Esto significa que si hiciéramos el estudio 100 veces, en 98 veces se mantendría la diferencia. En otras palabras, esta diferencia es estadísticamente significativa, atribuida al proyecto y no debida al azar.